de un tema que considero sumamente importante para los tiempos que vivimos, y más allá del título que le he puesto, que aparentemente parece dar a entender que aquellos que están afuera de el conocimiento de Dios son los que no tienen fe. Pero en realidad quiero hablar de la época de fe, o mejor dicho, la época de ausencia de fe en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Por eso he titulado Fe en una época sin fe. Fe en una época sin fe es el título que le he dado a esta sesión. Y bueno, quiero que leer un versículo, un solo versículo donde se desarrolla todo lo que hoy vamos a hablar, y quiero que me acompañes a orar, ¿de acuerdo? El versículo con el que quiero iniciar es la definición por excelencia de lo que es la fe bíblica. Sabes, hoy en día se habla mucho de fe, podemos irnos con la finta de que tenemos fe, pero hay uno solo, di conmigo, un solo, o una sola definición, mejor dicho, un solo agente de fe bíblica, que es la que Dios aprueba. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de fe? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay detrás de todo lo que hoy se habla de la fe? Mira, las personas hoy tienen fe en sí mismas. Hoy se habla de una fe en el esfuerzo humano, una fe, mira, si vamos así a desarrollar, te digo algo, hasta el ateo tiene fe, tiene un tipo de creencia, ¿sabías? Y entonces yo tengo que preguntarme, y cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la fe que yo estoy desarrollando? ¿Cuál es esa fe que realmente la Biblia respalda y la que Dios aprueba? Porque te digo algo, si yo hoy hago un diagnóstico con lo que vamos a ver, pues cada uno de nosotros se va a dar cuenta sí, qué tan cercano está en cuanto a la fe que decimos profesar. ¿Sale? Y es entonces, vamos a leerlo juntos y vamos a orar. Es el libro de Hebreos, capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es lo que yo llamo el salón de la fama de la fe. Y vamos a leerlo juntos, el verso 6 únicamente, y vamos a orar. ¿Te parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Dice así las Escrituras: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cierras un momento tus ojos y me acompañas a orar, por favor. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de venir a tu verdad y saber que todo lo que nos quieres hablar, Señor, es sumamente importante. Lo necesitamos para seguir desarrollándonos en el mundo que nos encontramos. Señor, queremos no tener una creencia aislada. Queremos tener la fe que apruebas, la fe que rompe barreras, que rompe límites. Una fe que sin duda es la que estamos llamados a practicar. Por eso en esta mañana pedimos que este diagnóstico a la luz de tu palabra nos haga abrir los ojos de nuestro corazón para que podamos ver cada uno de nosotros qué es lo que hay, qué es lo que encuentras. Queremos acercarnos al modelo bíblico de lo que es vivir en la fe, Señor, que a ti te agrada. De otra manera, no queremos absolutamente otra creencia, ni en nosotros mismos, ni en nuestros propios recursos, ni en cada una de las habilidades que tengamos. No queremos poner ahí nuestra fe. Queremos poner nuestra fe en ti. Que hoy el objeto de nuestra fe se vea manifestado y corramos con toda la disposición de seguirte reconociendo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Quiero comenzar con una ilustración, y sí, es lo que vas a recibir el próximo miércoles, mamás.
Felicidades de antemano. Les podemos dar un aplauso fuerte. Digo, es lo único que podemos ofrecerles, porque esta vez cayó entre semana y no va a haber reunión. Entonces, felicidades, mamá, desde ahora. ¿Sí? ¿Cuántas están contentas de que van a recibir flores? ¿Verdad que sí? Algunos dicen, pues los papás y los esposos y los hijos dicen, pues no tanto porque se encarecen estos días, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena. Invierte en tu familia. Pasando el comercial, regreso a la ilustración. ¿Sale? Esta ilustración, que parece muy simple, es el ejemplo de lo que yo llamo el creyente de la flor cortada. Este ejemplo lo tomó hace siglos, lo leí de un teólogo cuáquero, ¿sí?, que hizo en referencia a su nación, ¿sí?, los Estados Unidos, y dijo: los Estados Unidos es la civilización de la flor cortada. Así lo dijo con esas palabras. ¿Y por qué lo dijo? Dijo, porque la flor, aunque así mantiene su belleza, solo es temporal, porque está cortada. Y una flor cortada está destinada a marchitarse y ¿qué? Y morir. Y eso dijo de los Estados Unidos. Pregunta, ¿el tiempo le ha dado la razón? Ahora yo quiero tomarlo con lo que yo estoy tratando de acercarnos. Un creyente que tiene una fe, pero no una fe bíblica, escúchame con mucha atención, una creencia que no está probada. ¿Recuerdas cómo iniciamos esta mañana? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible. Y entonces toda creencia que no sea arraigada en las escrituras, voy a decirlo así, la fe aprobada, tú y yo seríamos como estas flores, que aparentemente se ven muy bonitas, pero están cortadas porque no tienen la fe bíblica. Y cuando tú ves eso, solo es apariencia, y te voy a decir, solo es cuestión de tiempo. ¿Es cuestión de qué? De tiempo, para que tu vida espiritual refleje. ¿Cuántos quieren llegar a este punto? No, por favor, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entonces para que estas flores siempre estén lúcidas, hermosas? Pues lo más ideal sea no arrancarlas, plantadas, ¿cierto o no? ¿Y sabes cuál es la raíz por la cual el creyente se debe mantener para estar siempre así de lúcido, siempre así de fuerte, siempre así de vital? Di conmigo, que tengas fe bíblica. Que tengas la fe, y cuando digo de la fe bíblica me estoy refiriendo puntualmente a la fe que Dios aprueba. La fe que ¿qué? La fe que Dios aprueba. Entonces estás tratando de decir que hay una fe que Dios no aprueba. No solo lo estoy tratando de decir, te lo voy a exponer bíblicamente. Que hay creencias a las cuales tú y yo llamamos fe, que no tienen nada que ver con la fe que Dios aprueba. ¿Hay una falsificación en la fe? Sí. Y es mi deber darte la exposición de las escrituras para que tú y yo hagamos un diagnóstico de cómo es la fe. Porque probablemente, te digo algo, ya vas para acá. Y yo no quiero que esto suceda con ningún miembro de Creación y Vida Ojo de Agua. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llamarte en esta mañana? Quiero llamarte a que tú y yo podamos hacer un recorrido de lo que realmente significa la fe de acuerdo a las escrituras. ¿Sí? Es un tema también muy interesante, ¿cierto? No, pero a su vez es un tema muy profundo. Hablar de definir la fe bíblica en una sola palabra está complicado. Sería dejar de lado muchas otras áreas muy importantes. Pero a veces tomamos la fe en el sentido de una sola dirección, ¿verdad?
Y a veces te digo, es inapropiada la definición que a veces tenemos en cuanto a la fe. Si yo pudiese definir la fe en una sola palabra, yo la llamaría así: confianza, confiar. Y cuando ya resaltamos esto a la luz bíblica, empiezan los problemas. ¿Sabes por qué? Porque hay tantas cosas que les hemos puesto nuestra confianza a esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Y empiezan los problemas porque entonces nos vamos a dar cuenta de que hay muchas áreas en nosotros que le hemos dado fe a algo que no tendríamos que haber dado. Por eso, el día de hoy te voy a hablar primeramente de 5, ¿cuántas? 5 verdades a la luz de las Escrituras, 5 creencias, voy a decirlo así, 5 tipos de fe, entre comillas. ¿Entre qué? Que en realidad no son fe. Porque para poder hacer el diagnóstico en esta mañana tenemos que partir de lo que no es fe. Porque a veces podemos atribuirle algo que estamos haciendo y que en realidad no es lo correcto. ¿Sale? Entonces, nuevamente, a la luz de las Escrituras te voy a dar un recorrido por 5 creencias falsas. Vuelvo a repetir, 5 tipos de fe, entre comillas, que no son ¿qué? Que no son fe. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con la primera. La primer creencia, y todo lo vamos a ir, ¿y sabes por qué lo digo con tanta seguridad? Porque las mismas Escrituras lo desaprueban. Estas 5 creencias que vamos a ver, que aparentan, eso sí, aparentan, pero ¿cuántos saben que de apariencias no podemos agradar a Dios? Tiene que ser ¿de qué? De corazón. Y si realmente queremos agradar a Dios, entonces yo tengo que trabajar en buscar el tipo de fe, las características idóneas de la fe con las que yo debo de contar, si es que yo quiero agradar ¿a quién? A Dios. La primera creencia es muy popular y lleva años, por eso le llamo, número 1, la creencia ¿qué? La creencia histórica. ¿Por qué? Porque si hoy tú le preguntas a todo mundo, y hablando en el sentido general, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Qué vas a recibir? Claro que creo en Dios. Y el problema no es si crees o no, el problema es qué tipo, que Dios. Porque hay un Dios minúsculo en la Biblia que le llaman el Dios de este siglo. Y esta primer falsa fe está evidenciada desde la historia, por eso lo llamo, y se ve señalando desde la creencia de Dios. Mira, por ejemplo, el libro de Santiago nos dice cómo esta creencia histórica es una falsa versión de una fe correcta. Santiago 2:19, fíjate, presta atención cómo confronta, diciendo, tú dices tener fe, creencia histórica, porque crees que hay un solo Dios. Y si hablar de creencias, pues ¿qué crees? Mira, me encanta cómo lo dice, bien hecho. ¿Aún quién? Aún los demonios tienen la creencia histórica. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Aguas, porque puede ser que tú, ¿y qué va a desaprobar esta aparente fe? Los siguientes versículos. Versículo 20. Wow. Me gusta NTV. ¿Qué dice Santiago? Qué tontería.
Si tú piensas que dices que tienes fe porque dices yo creo en Dios, pues los demonios también lo hacen y no nos haría muy diferente. Qué tontería. Fíjate, y lo va a precisar. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe, ¿cuál es el problema de esta creencia histórica? Que solo dice que cree, pero sus obras, ¿qué? Están totalmente alejadas del Dios que dicen que conocen. Y podría hablarte de testimonios reales en mi propia familia. Te lo he hablado en más de una ocasión. Yo tengo familiares que se dicen, yo soy fan, así lo dicen, del Antiguo Testamento. Y se saben de pies a cabeza el Antiguo Testamento, mucho mejor que algunos cristianos que conozco. ¿Y qué crees que pasa? Sus obras están totalmente ¿qué? Contrarias. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones, ¿cómo es? ¿Tú quieres esta fe? No, yo no la quiero porque es inútil. Mira lo que dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham, y pone como ejemplo a Abraham, ¿cómo es considerado Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe, que fue declarado justo ante Dios, ¿por qué? Por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¡Wow! ¿La fe es pasiva o es activa? Es activa. ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Verso 23. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Esa fe es la que yo quiero. La fe de Abraham. ¿Cierto o no? La que está contrastando aquí Santiago. No la creencia histórica, porque esa hasta los demonios la tienen. ¿Sí? Incluso llamaron, ¿cómo lo llamaron? Amigo. Yo quiero eso, no sé si tú lo quieras. Yo quiero eso. Verso 24 dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por lo que hacemos y no solo por la fe. Wow. Primera pregunta, ¿cómo están tus obras? Porque si tus obras son contrarias a la fe que dices tener, solo tienes una creencia histórica, que también los demonios la tienen. Segunda, estamos desarrollando lo que no es ¿qué? Lo que no es fe. ¿Estás conmigo? Lo que yo llamo la creencia ¿qué? Ve aprendiéndolas y si tienes papel y pluma, apúntalas, recuérdalas. La segunda creencia, la segunda fe, entre comillas, es la que yo llamo la creencia milagrosa. Y te digo algo, no te hagas, también le has entrado a este tipo de fe. ¿Sí? Muchos se van tras las señales. Yo anhelo señales, claro, pero no dependo de señales para creer. No dependo si siento o no siento bonito. Dios está en este lugar. No me hace menos espiritual ni me hace sentir mal. Si alguien viene, ¿verdad? Un carismático y me dice, ahí no se mueve el Espíritu Santo porque no hay manifestaciones. No, eso no es lo que dice su palabra. Y este tipo de fe, de creencia, fue histórica también. Y la vamos a encontrar desde los que se acercaron a Jesús con la intención, ¿sabes de qué? De solamente ver sus señales. ¿Sí? Muchos anhelaban ver milagros. ¿Jesús hizo milagros? Su ministerio fue de milagros, ¿cierto o no? Señales, prodigios. Pero Jesús un día se da cuenta de algo. Y le está retratado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Fíjate lo que la percepción del Señor Jesús, como diciendo, a mí no me engañas. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Señales milagrosas que Jesús hizo que hizo en Jerusalén,
Durante la celebración de la Pascua puedes ir a la referencia histórica y te vas a dar cuenta de todo lo que hace referencia a Juan. Claro, ¿qué dice? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Quién quiere milagros? Si ofertamos el día de hoy, ¿verdad? Campaña de milagros. Vuelvo a repetir, yo no estoy siendo grosero. Yo creo que Dios hace milagros. Pero te digo, versus campaña de milagros versus estudio bíblico, ¿cuál crees que se va a abarrotar? Claro, dame, ¿no? Límpiame, cámbiame, sáname, restáurame. Eso no era solamente popular no es popular el día de hoy solamente, sino desde los tiempos del Señor Jesús ya había muchos que comenzaron a confiar en él. Ojo, no por lo que él es, sino por lo que él les hacía. Y el Señor Jesús se dio cuenta de eso. Fíjate lo que dice. Pero Jesús, wow, ¿qué dice? No confiaba en ellos. ¿Te imaginas? Yo creo que los veía así. A mí no me ven la cara. No confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocían la naturaleza humana. ¿Y cómo es la naturaleza humana? Tendenciosa. ¿Vamos o no? Me voy con el que me conviene, ¿no? Si este me da 2, pues voy con él. Si él me da 3, pues como que lo cambio, ¿no? Así somos, familia. Y a veces tal vez algo te está captando más. Y qué terrible, que cambies la fe en tu Señor por algo que te está produciendo mayor confianza. Suena detestable, pero en la práctica a veces es una constante. Fíjate cómo lo dice Juan relatando esto. No hacía falta que nadie le dijera. ¿A quién? ¿A Jesús? ¿Cómo es el ser humano? Wow. ¿Te asombra? ¿Te asombra ver al Señor diciendo, puro cuento? Estás aquí por los panes y los peces. Pero yo, que soy el hacedor de los milagros, no vienes por mi obra, vienes porque te conviene. Boom. Tercer tipo de fe, antes de que se pongan más serios. Bueno, ve un ejemplo más en esta segunda creencia incorrecta o, ¿verdad?, tipo de fe falsa. Un principal de la sinagoga va a Jesús y evidencia, fíjate, y yo creo que también a este versículo habríamos que hablar mucho, porque a veces solo lo tomamos como el nuevo nacimiento, es verdad, pero detrás de esto está el corazón de que un judío rabino, un principal, se acercara porque también le convenía. Después te voy a explicar por qué se fue de noche. Ahí lo dice, una noche. Ese dato es precioso, ese dato es magnífico. Y a la luz del contexto cultural, cuando tú entiendes eso, dices, wow, ¿qué había en este corazón de este judío, rabino principal de la sinagoga? Fue a hablar con Jesús y le dice, fíjate lo que dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales. ¿Las qué? Las que milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Bueno, ahí la dejamos, ¿sale? ¿Vamos bien? Tercer tipo de fe, entre comillas, fe o creencia falsa, lo que yo llamo la creencia de ¿qué? De la prosperidad. Tanto la histórica y tanto como la milagrosa, ¿verdad? Son tendenciosas, son sutiles, no son aprobadas por Dios y no debemos de permitirnos tenerlas si realmente queremos que Dios nos apruebe. La creencia de la prosperidad. ¿Te acuerdas de hace unos meses, el año pasado, la serie Los Milagros del Mesías? Aprendimos algo importantísimo en esa serie.
¿Cuál era el propósito principal de manifestar esos 7 milagros? No era darle comer a la gente, no era probar que podía sacar de apuros a un novio que se quedó sin vino, ¿verdad? Ni siquiera era cómo le arreglo a estos que no trajeron lunch a la convención de aquí, ¿verdad? ¿Sabes cuál era el propósito de los milagros? Manifestar que Él era el Hijo de Dios. Wow. Para que ellos creyeran. O sea, tenía que dar un paso, decir, me voy a limitar a su nivel. ¿Cómo le hago para que crean? Bueno, les voy a demostrar. Wow. Pero sin en cambio, la creencia de la prosperidad nos lleva a pensar y a creer que todo se trata de nuestras necesidades. ¿Cierto o no? Si tengo hambre, Señor, debes de llenar esta bolsa que tengo aquí. Y en algunos de nosotros ya está grandecita. Y eso representa, ¿verdad?, que de acuerdo al sapo es la pedrada. Señor, tengo este problema. O sea, y se basa en una creencia solo, ojo, ¿basada en quién? ¿En quién? Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Ahora, ¿por qué es tan terrible esto? Porque centra, ¿verdad?, al individuo, a la persona, precisamente como eso. Yo soy el centro. Necesito estar bien. Debo de vivir todo completo confort. Si algo se desajusta, el Señor está haciendo algo mal, ¿eh? ¿Quién es el centro? Cantábamos hace ratito. ¿Quién es el centro? ¿De quién se trata esto? ¿De que tú seas más rico? ¿De que tú seas más próspero? ¿De que tú puedas alcanzar tus objetivos? Mira, todo eso es secundario. Todo eso es efímero, es pasajero. La centralidad nunca va a estar en cómo te conviertes en alguien más próspero, sino cómo te rindes al señorío de Cristo. Y esto no, lo que te estoy comentando no solamente es de este tiempo. Mira desde cuándo. Entonces, ¿cuál es el contexto de estos versículos? El Señor ya había realizado múltiples milagros. Dentro de los más populares, los 5 panes y los 2 peces. ¿Te acuerdas? 5 panes, 2 peces, alimentaron ¿a cuántos? Multitudes. ¿Sí? Pero esa actitud reveló algo en el corazón de esas personas. Como muchas veces eso revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y Juan lo relata, Juan 6:26. Jesús les contestó. ¿Está listo para ver nuevamente? Hace rato vimos cómo el Señor les dijo, no me engañan, yo conozco sus corazones. No están aquí por mí, están aquí por los milagros. Pues aquí, ¿sabes por qué están? Están por la comida. Jesús les contestó, les digo la verdad. Wow. Yo espero que nadie de nosotros se sienta identificado, porque eso sería terrible. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo. ¿Por qué? Porque les di de comer. Ups. Yo diría ton. La verdadera motivación de aquí es que tienes hambre física. No porque hayan sido entendidos en las señales. ¿Cuál era el propósito, recuerdas? Manifestar que ¿qué? Que Jesús era ¿quién? El Mesías prometido que Israel estaba esperando. Pero ellos estaban a ver cuándo aparece otro, ¿no? Porque estuvo bueno, ¿no? Qué terrible. Tercer creencia incorrecta. Fíjate lo que dice. Y por si no, o sea, no solo los exhibe, les dice la verdad, los confronta con su realidad,
les enseña. Presten atención, lo que dice el Señor Jesús dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. O sea, ahí está. Todo, o sea, si tu centralidad del día de hoy, tu principal preocupación te está aquí, todo, ¿sabes qué? Tú estás teniendo una creencia solamente en la prosperidad. Tu fe está basada en esto, aquí y ahora. Cuestiones de comida, cuestiones de sustento, cuestiones de… No se preocupen tanto, ojo, hay que darle su lugar. No dice deja de preocuparte, no te preocupes tanto, no le debes de dar el énfasis que a veces carga tanto nuestros corazones. ¿Verdad que sí? Por las cosas que se echan a perder, tal como ¿qué? La comida. Y les dice dónde sí deben de poner su fe. Pongan su energía en buscar ¿qué? La vida eterna, que puede darles ¿quién? El Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¡Wow! ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Tu intención, tu fe al acercarse a mí no debe ser lo que te ofrezco. Eso viene como resultado. Tu intención, tu verdadera motivación debe ser ¿qué? Yo, lo que yo represento para ti. ¿Cuál es tu motivación el día de hoy? ¿Cuál es tu tipo de fe? ¿Hay fe en la… Dices, no, yo pensé que la… No, te estoy diciendo todo lo que implica este tercer tipo de creencia. Y mira, voy a decirlo así. El Señor Jesús habla de sí mismo como el único sustento, o sea, utiliza, porque este es el contexto donde utiliza esto, yo soy el pan de vida. O sea, tú tienes hambre física, hambre, digamos, de este mundo, pero yo te voy a decir lo más importante, no es tu hambre física, es tu hambre espiritual. Pero te tengo grandes noticias, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Wow. ¿Te está ayudando a reenfocarte cuál debe ser entonces el tipo de fe? El que cree en mí, ahí está. No tanto en las obras, no tanto en la manifestación del pan y los peces. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y si somos más reflexivos y analíticos, la gran mayoría de nosotros llegó buscando peces y panes. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que cuando encontraste al pan de vida, lo comiste y has saciado tu sed y no tienes hambre de lo que este mundo te puede ofrecer? ¿Es tu caso? Dale un aplauso entonces fuerte al Señor. Mira, ya los confrontó, ya les enseñó, les explicó, ¿sí? Y aquí viene la respuesta. Vas a ver cómo es del corazón, porque una vez que dicen, te expone la verdad, mira, es tan importante, antes de creer, di conmigo, antes de creer, dilo fuerte, antes de creer, hay que saber. ¿Por qué a veces cerramos? Porque no lo sabemos, porque ignoramos las escrituras. Dice, esto se debe de convertir en un ejercicio constante día tras día. Bueno, el Señor Jesús ya los exhortó, ya les dijo la verdad, les ha dado ya la pauta y ve la respuesta. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Siguen igual, solo quieren comida. Los relatos siguen, obviamente no voy a leerlo todo por el tiempo, pero fíjate lo que al final pasa, porque el Señor Jesús fue claro, preciso y les dijo en pocas palabras, este no es el tipo de fe que ustedes deben de tener. ¿Y sabes qué pasó? A partir de ese momento, ¿qué dice? ¿Muchos qué? Muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Se apartaron de él. Porque ya no dio peces. Porque ya no hubo qué.
Yo me pregunto, ¿cuántos en la época más crítica económicamente que nos pueda llegar a acontecer volverán atrás? Revela lo que realmente había que en el corazón. No estabas tanto por Dios. Estabas solamente, ¿por qué? Porque buscabas la bendición económica. ¿Vamos bien? Cuarta creencia. Y también, ¿qué crees? También le has entrado a esta. Claro que sí. Cuarta fe, entre comillas, que no es fe. Vuelvo a resaltar, estamos dando un vistazo a lo que es, a lo que no es fe. Ahora entiendes por qué fe en una época sin fe. Porque esto no es, di conmigo, esto no es fe. Ni la histórica, ¿cómo se llama la segunda? Ni la milagrosa, ni la de la prosperidad. Son versiones baratas de una fe que Dios no aprueba. Cuarta creencia, la creencia que yo llamo temporal. O aquí en México diríamos la de ratitos. Por temporadas. Obviamente cuando estén las cosas a nuestro favor, ¿verdad? Satisfactoriamente. Cuando todo fluya. Porque cuando no, ahí sí no le entro. ¿Le has entrado también a este tipo de fe? Aun cuando esto me recuerda cuando me casé, porque cuando me casé yo me comprometí ante Dios y ante todo el staff que prometía amar a mi esposa. Te la sabes, ¿verdad? ¿En dónde? Salud, enfermedad. En la pobreza y así, ¿verdad? Contrastes. Bueno, no lo he logrado, ahí la llevo. Pero de igual manera, creo que tú y yo tenemos un compromiso desde el día 1 que comenzó nuestra historia con Dios. De creerle y de decidir por Él. Y aquí está la respuesta, ¿por qué viene esta creencia temporal que no es fe? Te digo algo, todos nos emocionamos, ¿a poco no? ¿Te has emocionado? Sí, te has emocionado hablando de este punto. Sí, claro que sí. Te has emocionado. Pero ¿qué crees? La emoción es una ráfaga que aparece y desaparece. Yo recuerdo honestamente que antes iba a los congresos de jóvenes. ¿Sabes cómo regresaba? Emocionado. Bien emocionado. ¿Y qué crees? Los primeros días quería alcanzar a medio mundo para Cristo. De verdad, y casi, ya hasta me veía al espejo y le predicaba a Cristo, ¿no? Quiero recibir emoción. Digo, estaba padre, pero ¿cuántos me dicen? Sería mucho mejor que no te hubieras emocionado, que lo hubieses mantenido como una constante. Y aquí está la respuesta. Fíjate lo que dice, me encanta, parábola del sembrador. Las semillas sobre la tierra rocosa. Fíjate lo que dice. Y te digo algo, yo veo cada vez la parábola del sembrador y ya la veo, digamos, con rostros de gente. Con rostro y apellido. Y no porque los esté juzgando, porque me ha tocado percibir que esto es verdad a lo largo de mi caminar en Cristo. Ya aunque estoy chavo, la verdad, pero ya tengo un rato digamos, en las cosas del Señor, por así decirlo, y he conocido un montonal de gente, esa es la verdad, un montonal de gente, y que he visto esto de forma clara y precisa, cómo se cumple en los corazones. Fíjate lo que dice esta parábola. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Como yo, me emociono.
Sí, yo quiero, yo le entro aquí, ¿no? Y de inmediato, ¿qué dice? Lo reciben con alegría, emoción, gozo, hasta cantas, danzas. Pero viene una dosis de realidad. Y eso es lo que yo no tenía en su momento. Y es lo que yo te animo a que tú descubras. Porque a lo mejor tú estás en esta condición el día de hoy. Pero como no tienen, ojo, no tienen, ¿qué? ¿Te acuerdas de la analogía de hace rato de las flores? ¿Cuál era el problema? Cortaron las raíces. ¿Y qué va a pasar? Se van a ver bonitas por un tiempo, pero después a la basura. Pero no tienen raíces profundas. ¿Qué dice? No duran mucho. ¿Cómo se llama? Temporal. No duran mucho. En cuanto que lo he visto tantas veces. Y entre mí digo, a veces así me dicen, oye, que voy a hacer esto y eso. Yo nomás digo, deja que aparezca el primer problema, ¿verdad? A ver si es cierto, si no es una emoción, ¿verdad? En cuanto tienen problemas, ¿o qué? No, nadie le gusta esto, ¿verdad? En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿eso pasa? Sí. ¿Eso nos espera? Sí. ¿Qué dice? Pum, vale. No que muy emocionado, no que muy acá. ¿Qué pasó? A ver, voltea con el que está a tu lado, dile, ¿qué pasó? En cierto sentido, esta fe falsa, temporal, tiene esta peculiaridad. Por un tiempo convence a todos los que es, pero después disminuye, sobre todo en los tiempos difíciles. COVID-19 vino a probar, hablando globalmente, que la iglesia, muchos tenían una fe temporal. ¿Sabes por qué? Porque muchos en esa etapa difícil abandonaron el barco. Esto no es fe, ¿verdad? Y mucho menos la que Dios aprueba. 5 y última. Ya voy a acabar. Ya nos faltan otras 5 de lo que sí es fe. No es cierto. La fe o la creencia, ¿qué? Y esta también le hemos entrado. ¿Para qué nos hacemos? Si ya estamos viejos en el Señor, ya traemos nuestras mañas. La verdad. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que sí? Para la gloria del Señor. Religioso. Mira, lo llamo también la creencia religiosa o de la justicia propia, porque cómo nos encanta, ¿verdad? Ya soy cristiano, ya no digo groserías. Gloria a Dios, aleluya. Ya soy cristiano, yo sí entrego mis diezmos, no como este que. Yo sí vengo a la oración. Y el punto es que todo eso está padre que haces, pero el punto es que justificas tus propias obras para hacerte sentir superior a los demás. Porque ya no haces lo que antes hacías. No como ese, ¿verdad? Que se ve la cara que sigue en el pecado. Y esto se ve claramente retratado nuevamente en una porción, una parábola que Jesús cuenta. Y esta creencia religiosa es la que se acompaña de tantos ejemplos prácticos
de aquellos esfuerzos para lograr conformarse, vamos, un código moral, pero confiar más en eso. Y ojo, cuando la fe religiosa es confiar más en mis obras que confiar en la obra que hace el Señor. ¿Ve dónde está la trampa? Si te diste cuenta de estos 5 que ya estoy terminando, este último, el punto aquí clave es el objeto de la fe, ¿cierto o no? Que estas creencias se colocan cada una en su propia confianza. Y podemos repasar otra vez una por una. Y ahí es donde sale la mentira y el engaño, que aunque aparenta ser fe, en realidad no lo es. Terminamos con esta que es la fe, la creencia religiosa, o la creencia que yo también llamo la justicia propia. El Señor Jesús les cuenta esta historia. Dice: a los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Que no nos vaya a pasar, por favor, aguas. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era ¿quién? Fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Mira, qué extraordinario contraste. No, ¿qué oficio era considerado tan más en alta estima en la cultura judía? El del maestro de la ley, fariseo. Que otro era todo lo contrario, era traidor a la patria, un apóstata, un perro, ¿sí? Un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque ahora le estaban cobrando sus impuestos del propio imperio romano a los de su propia cepa, como decimos, ¿no? Qué triste, ¿no? Bueno, y entonces ahí están, los dos van a orar. El fariseo de pie, vamos a contemporizarlo, ¿verdad? Aleluya, aleluya. No quiero ser respetuoso, ¿no? Te agradezco, Dios, alabado, Santísimo Padre, alabado, alabado, gloria. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Para la gloria del Señor. Ayuno 2 veces por semana. Y te doy el diezmo de mis ingresos, no como estos, ¿verdad? Que en cambio, ahora sí, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios, ¿qué? Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, dice el Señor Jesús, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa como justificado, porque la fe que justifica no es la que se vanagloria, no es la que depende de sus propias justicias, es la que depende de Dios. Quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esta quinta y última fe también es una trampa terrible. Ahora pregunta, ¿cómo está el diagnóstico? ¿A cuál de estas 5 le has entrado? A todas. ¿Cuántos saben que es momento de erradicarlas? ¿Sí o no? Ahora sí, lo que sí es fe. No me voy a tardar mucho. Otra media hora y ya, ¿sale? Lo que sí es fe. ¿Quieres saber lo que sí es fe? Vamos, que el mismo texto te conteste. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Por su fe, la gente de antaño, ¿qué dice? Gozó. Ojo, estás teniendo una revelación en esta hora, sí. No es por... Yo pensé que era...
por su estatus. Yo pensé que era por su conocimiento, ni siquiera por su testimonio. ¿Por qué? Y cuando el autor de Hebreos se referencialo en otras versiones, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a los profetas. La gente de antaño gozó de buena reputación. ¿Sabes por qué? Ahí lo tienes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su fe. ¿Cómo está tu reputación? Ahí está la evidencia de cómo está tu fe. ¡Toing! ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo estoy diciendo yo? No te hagas, no le estamos hablando al de al lado, estamos hablando a nosotros mismos. ¿Cómo es tu fe? Ve a tu reputación. ¿Qué dicen de ti? Mejor pasemos más adelante porque mira lo que dice el texto bíblico. Responde, esto es lo que es fe. Fíjate, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Otro, no solo reputación, la fe es obediencia. La fe que Dios aprueba es la que ¿qué? Obedece. Obedeció para salir al lugar que habías recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hoy primero le preguntamos, Señor, dame las coordenadas, mándame la ubicación, que todo esté bien orquestado, ¿verdad? Ahí te encargo los gastos, ¿no? Porque son gastos operativos. ¿Sí estoy siendo claro? Por la fe habitó, otro accionar, como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la prosperidad de este mundo. No, ese es el 4 que vimos que no es fe. Porque esperaba lo temporal de este tiempo. No, Abraham era un millonario. Y lo que esperaba era la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Esa es la fe que Dios aprueba. En conclusión, familia, ¿qué es la fe? Esto es la fe. La fe es una entrega total. ¿A quién? Ahí está el objeto de tu fe. ¿A quién? A Dios. ¿Quieres tener la fe que Dios aprueba? ¿Quieres saber cuál es la fe bíblica? Esta. Y no las falsificaciones que te acabo de presentar. Entrega total a Dios. Ya no nos va a dar tiempo, familia. Me hubiese encantado terminar este tiempo. ¿Cuántos saben que tenemos mucha tarea por hacer? La pregunta del millón: ¿y realmente ya te entregaste totalmente a Dios? No, no lo vas a recontestar tú. Lo va a decir tu obediencia. Lo va a decir ¿qué? Tu reputación. Porque eso es fe. ¿Qué dice? Si quieres poder, ahora entiendes, todo lo es posible. Yo quiero que terminemos con esta oración de este hombre que clamó, le dijo, sí, este hombre pudo caer en la trampa de los diferentes tipos que no son fe, pero sabes, me encanta, por eso quiero cerrar con esto. Jesús le dijo, si puedes creer, este es el contexto correcto, no aísles este texto, no lo saques de su contexto, no es para adornar llaveros, es para entender que lo que le estaba buscando era para que este hombre pudiera llegar a esta conclusión. El padre le dijo, ayúdame, ¿en qué? En mi incredulidad.
Porque el primer diagnóstico para poder saber que todavía no nos entregamos completamente a Dios es que hay áreas en nuestra vida que hay incredulidad. ¿Cuántos podrán ponerse de pie y decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad? Si es así, yo te voy a invitar que te pongas de pie.